Nadie dentro del palacio de Buckingham podría haber predicho lo que la princesa Ana estaba a punto de hacer esa tarde. Lo que se había organizado como una cálida y privada celebración de cumpleaños para la princesa Charlotte, de repente se transformó en uno de los momentos reales más inolvidables de los últimos tiempos, en el instante en que Ana entró en el centro de la habitación, con una pequeña caja de terciopelo rojo, desgastada por el tiempo. No fue su expresión tranquila o su paso mesurado lo que inmediatamente captó la atención de todos, sino la inequívoca sensación de que había llegado con un propósito mucho mayor que simplemente desearle un feliz cumpleaños a su sobrina nieta. Oculta dentro de la caja de terciopelo había una tiara real, cuya historia se extendía a lo largo de generaciones de la monarquía. No era simplemente una exquisita pieza de joyería, adornada con diamantes y piedras preciosas, sino un objeto profundamente entretejido en el tejido emocional de la propia familia real. En el momento en que se conoció su existencia, la atmósfera dentro del palacio cambió por completo, como si la historia misma hubiera entrado silenciosamente en la habitación, junto con la princesa Ana. La celebración ya no se trataba simplemente de un cumpleaños. Se había convertido en algo mucho más simbólico, mucho más personal y mucho más difícil de ignorar. Las preguntas se extendieron casi de inmediato entre los presentes. ¿Por qué la princesa Ana había elegido a Charlotte para un honor tan extraordinario? ¿Y por qué en ese día en particular, más importante aún? ¿Qué decisión había llevado a Ana a este momento después de meses de aparente silencio? ¿Y por qué los informes ya comenzaban a sugerir que sus acciones habían reavivado tensiones de larga data que involucraban a la reina Camilla? Para comprender el significado de lo que ocurrió, es necesario mirar más allá de la ceremonia misma y examinar la extraordinaria cadena de acontecimientos que silenciosamente condujeron a esa tarde inolvidable. La suave luz del sol de mayo que entraba, a través de las imponentes ventanas del gran salón del Palacio de Buckingham, le dio a toda la sala una cualidad casi atemporal. Cada superficie pulida reflejaba la cálida luz de la tarde, mientras que las vidrieras esparcían colores suaves sobre los suelos de mármol. Se habían dispuesto flores frescas con notable precisión, cada mesa se había colocado según planos cuidadosamente preparados, e incluso los asientos reflejaban las matemáticas invisibles del protocolo real. Quien organizó la reunión se anticipó a todos los detalles posibles, asegurándose de que cada invitado ocupara exactamente el lugar correcto. La propia disposición de los asientos reveló el cuidado con el que se había gestionado el evento. Los miembros de la familia cuyas relaciones habían atraído ocasionalmente la especulación pública fueron colocados a distancias cómodas unos de otros, permitiendo que la conversación fluyera naturalmente y evitando tensiones innecesarias. El personal del palacio se movió silenciosamente por el salón, con practicada eficiencia, asegurándose de que cada elemento de la celebración pareciera sin esfuerzo. Todo hacía pensar que esta sería otra elegante reunión familiar destinada a pasar pacíficamente a la historia real. Todo claro está excepto la princesa Ana. Entró al salón vestida con uno de sus característicos y discretos trajes oscuros, con el cabello cuidadosamente recogido en el familiar moño apretado, que se había convertido en una de sus marcas registradas durante décadas de servicio público. Su expresión no reveló ni emoción ni vacilación. En cambio, transmitía la confianza inconfundible de alguien que ya había tomado una decisión mucho antes de cruzar las puertas del palacio, y simplemente estaba esperando el momento apropiado para actuar en consecuencia. Anne no hizo ningún intento de anunciar su llegada ni de llamar la atención. Saludó solo a un puñado de familiares con breves movimientos de cabeza antes de ocupar silenciosamente su lugar cerca del frente de la sala. Esperó pacientemente mientras las conversaciones se suavizaban gradualmente, permitiendo que la alegre charla de fondo se desvaneciera en un respetuoso silencio. Solo cuando todos los ojos se volvieron naturalmente hacia ella, comenzó a hablar. De pie junto a ella,
estaba la princesa Charlotte, vestida con un elegante vestido blanco que reflejaba perfectamente la inocencia juvenil de la ocasión. Su cabello dorado enmarcaba un rostro que muchos observadores habían comparado a menudo con miembros de generaciones anteriores de la familia real, mientras que su expresión mezclaba emoción con la comprensible incertidumbre de una niña de 11 años que de repente se encuentra en el centro de tanta atención. Le habían dicho que se trataba simplemente de una celebración de cumpleaños familiar, y técnicamente eso seguía siendo cierto. Sin embargo, la atmósfera sugería que algo mucho más significativo estaba a punto de desarrollarse. La princesa Ana habló con calma sin alzar nunca la voz, pero cada palabra tenía una autoridad notable. Años de servicio le habían enseñado que la verdadera influencia rara vez dependía del volumen. Explicó que deseaba otorgar a la princesa Charlotte una distinción honorífica de Diana muy especial, una que no representaba ni el rango constitucional ni el protocolo real oficial. Más bien lo describió como un reconocimiento del carácter, los valores y las cualidades que definen el servicio público genuino. Anne continuó explicando que Charlotte representaba a más de un miembro joven de la casa de Windsor. A sus ojos, la joven princesa encarnaba la compasión, el coraje, la humildad y la fuerza silenciosa que habían definido a su difunta abuela, la princesa Diana. Esas cualidades, dijo Anne, nunca podrían medirse únicamente a través de títulos o ceremonias. Vivían en acciones elecciones y la voluntad de estar al lado de aquellos que más necesitaban bondad. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Con cuidado lento y deliberado, Anne abrió la vieja caja de terciopelo antes de que todos se reunieran en el gran salón. En el interior descansaba la tiara real, cuyos diamantes captaban inmediatamente la luz del sol de la tarde que entraba a través de las vidrieras. Reflejos brillantes danzaron por el techo y parpadearon sobre los rostros de todos los presentes, llenando la habitación con una quietud casi surrealista. Durante varios largos segundos nadie habló. Un silencioso grito ahogado recorrió la audiencia antes de que lentamente comenzaran a surgir aplausos dispersos. Sin embargo, incluso los aplausos sonaron inciertos, interrumpidos por susurros que se extendieron por la sala con notable velocidad. Algunos invitados intercambiaron miradas de sorpresa, mientras otros permanecían completamente inmóviles, tratando de comprender todo el significado de lo que acababan de presenciar. Inmediatamente se hizo evidente que no se trataba de una presentación real ordinaria. Catalina, princesa de Gales, tomó silenciosamente la mano del príncipe William. El gesto fue lo suficientemente sutil como para escapar a la mayoría de las cámaras, pero aquellos más cercanos a ellos notaron la firmeza de su agarre. Ninguno de los dos habló. Simplemente observaron a la princesa Ana, plenamente conscientes de que el significado del momento iba mucho más allá de la presentación de una preciada reliquia familiar. El rey Carlos permaneció sentado cerca del centro de la reunión. Su expresión era casi imposible de interpretar. Años de experiencia real le habían enseñado a ocultar las emociones detrás de una notable compostura, y una vez más, no ofreció ninguna indicación inmediata de lo que estaba pensando. Solo él sabía si sentía sorpresa, preocupación, aprobación o incertidumbre. Su silencio, sin embargo, rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más discutidos de toda la ocasión. La reina Camila reaccionó de manera muy diferente. Antes de que los aplausos hubieran cobrado fuerza, se levantó abruptamente de su silla. El agudo chirrido de la madera contra el pulido suelo del palacio resonó en la repentinamente silenciosa habitación, atrayendo instantáneamente todas las miradas hacia ella. El color de su rostro no reflejaba ni celebración ni sorpresa, sino la inconfundible intensidad de alguien que lucha por contener una emoción poderosa. Cuando finalmente habló, su voz atravesó limpiamente el silencio. Declaró que lo que acababa de ocurrir era totalmente inaceptable e insistió en que la princesa Ana no tenía autoridad para tomar esa decisión de forma independiente. Ella
argumentó que la tiara no pertenecía a la generación de Charlotte y nunca debería haber sido presentada de esa manera. Cada frase aumentaba la tensión que se cernía sobre la reunión. Luego vino el comentario que muchos recordarían más tarde sobre todos los demás. Camilla afirmó que la princesa Diana se había ido y que la familia real necesitaba centrarse en su futuro en lugar de volver continuamente al pasado. Las palabras parecieron congelar la habitación más completamente de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Las conversaciones se detuvieron por completo. Incluso aquellos que estaban en los bordes del salón permanecieron instintivamente en silencio, sintiendo que algo mucho más significativo que un desacuerdo sobre las joyas acababa de desarrollarse ante ellos. La princesa Ana nunca se inmutó. Ella permaneció exactamente donde estaba, su expresión sin cambios, su postura perfectamente serena. No hubo irritación visible, ni señal de sorpresa, ni indicación de que la respuesta de Camilla la hubiera tomado desprevenida. En cambio, Anne simplemente miró hacia atrás con la calma y firmeza de alguien que había anticipado cada palabra mucho antes de que comenzara la conversación. Quienes observaron de cerca notaron algo casi imperceptible. En la comisura de la boca de Anne apareció la más leve insinuación de una sonrisa tan leve que casi todos la pasaron por alto. No fue una sonrisa de triunfo o satisfacción. Era la expresión tranquila de alguien que observa cómo se desarrollan los acontecimientos cuidadosamente preparados, exactamente como se esperaba. A su lado, Charlotte levantó la vista con los ojos muy abiertos e inseguros, y le susurró una sencilla pregunta a su tía abuela. ¿Había hecho algo mal? Anne inmediatamente se inclinó hasta que estuvieron frente a frente, hablando en voz tan baja que solo el niño pudo escuchar su respuesta. Con total confianza le aseguró a Charlotte que su abuela se habría sentido orgullosa de ella sin dejar lugar a dudas. Afuera del palacio de Buckingham, los periodistas ya se estaban reuniendo cuando los rumores comenzaron a extenderse más allá de las puertas del palacio. Las organizaciones de noticias sintieron que algo extraordinario había sucedido, aunque todavía habían trascendido muy pocos detalles. Sin embargo, quienes estaban dentro del salón todavía no entendían el verdadero significado de lo que habían presenciado. La ceremonia en sí nunca fue la verdadera historia. La presentación de la tiara fue solo el capítulo final. La verdadera historia se había estado desarrollando silenciosamente durante casi 6 meses, escondida lejos de las recepciones palaciegas y los compromisos oficiales. Había tenido lugar en cafés comunes y corrientes escondidos en suburbios tranquilos, dentro de modestas casas privadas, en estacionamientos empapados por la lluvia, donde las conversaciones discretas atraían poca atención, e incluso en el sótano de una casa en Surrey. Cada reunión, cada conversación y cada pieza de información cuidadosamente recopilada habían apuntado lentamente hacia esta habitación exacta, esta caja de terciopelo, y este momento inolvidable. La princesa Ana no se había despertado una mañana y decidió impulsivamente regalarle la tiara de Diana a la princesa Charlotte. Lo que a los de afuera les pareció un acto audaz y espontáneo, había sido en realidad la conclusión cuidadosamente calculada de meses de silenciosa preparación. Requirió reuniones privadas alejadas de los fotógrafos, conversaciones reflexivas más allá de los muros del palacio y paciencia para escuchar verdades incómodas sin revelar una sola emoción. Todo comenzó cuando Ana notó algo inusual mientras revisaba material dentro de los archivos reales. Solo ella sabía si en un principio había estado realizando una investigación familiar rutinaria o si se había ocupado de una cuestión completamente diferente. Sin embargo, al examinar registros de diferentes décadas, descubrió un patrón inquietante que ya no podía ignorar. Ciertos documentos hacían claramente referencia a materiales que ya no parecían existir. Los registros confirmaron la existencia de archivos específicos en 1998
nuevamente en 2005 e incluso en 2012. Sin embargo, cuando Anne intentó localizar esos mismos materiales, habían desaparecido por completo. No había registros de transferencia, ni explicaciones de archivo, ni avisos de reubicación ni documentación que indicara que alguna vez habían sido almacenados. Simplemente había espacios vacíos donde aún deberían haber permanecido piezas importantes de la historia real, y esas ausencias inexplicables pronto se convertirían en el comienzo de una investigación capaz de cambiar todo lo que Anne creía saber. Lo que faltaba no eran documentos administrativos ni registros burocráticos. Eran las cartas personales de Diana a William y Harry desde su infancia. Fotografías de visitas al hospital, de las caminatas por las minas terrestres y de las salas de SIDA donde Diana se había sentado con los pacientes en los años en que el simple hecho de entrar en esas habitaciones se consideraba un acto de valentía política. Joyas usadas en viajes benéficos diarios personales, fotografías privadas, artículos que tomados individualmente podrían explicarse como una gestión rutinaria de archivos. En conjunto, a lo largo de varios años, formaron un patrón que no tenía una explicación inocente. Anne contactó a un ex mayordomo llamado Robert, que había trabajado directamente para Diana durante más de una década. Se encontró con él solo en una casa pequeña y tranquila, en las afueras de Londres, en una tarde gris, con sombrero y abrigo oscuro, y llegando sin ninguno de los aparatos que normalmente acompañan a un miembro de la familia real cuando va a algún lugar. Robert tenía poco más de 70 años, cabello blanco, ligeramente encorvado, con la postura de un hombre que ha estado sosteniendo algo pesado durante mucho tiempo y está muy cansado. Miró cuidadosamente alrededor de la habitación antes de hablar, a pesar de que no había nadie allí, excepto ellos dos. Dijo que había debatido durante mucho tiempo antes de establecer contacto. Dijo que lo que estaba a punto de decirle podría ponerlo en peligro. Dijo que no podía llevárselo a la tumba. Él le contó lo que había visto. No se trata de un solo incidente ni de una sola decisión, sino de una serie de sustracciones organizadas y sistemáticas de los efectos personales y documentos privados de Diana, que comenzaron después de su divorcio de Carlos en 1996 y se aceleraron drásticamente después de su muerte en 1997, 28 años después de la repentina e impactante muerte de la princesa Diana. París informa que Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente automovilístico. Quienes vivieron de primera mano aquel trágico día de la historia, reflexionando sobre el caos, la confusión y el desamor. Los elementos habían sido reunidos y retirados de las cosas conocidas silenciosamente, trasladados a otras posiciones o alentados a renunciar con justificaciones que cambiaban cada vez que eran examinadas. Algunos habían recibido comunicaciones indirectas que dejaban muy claras las consecuencias de hablar. Se les dijo que sus carreras, su reputación y la paz de sus familias dependían de su continuo silencio. Robert había sobrevivido teniendo cuidado, pero su conciencia había sobrevivido a su cautela. Y cuando se sentó frente a Anne, llevaba casi 3 décadas cargando con el peso de lo que sabía, y ya no podía cargarlo más. Anne escuchó todo lo que decía sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella le tomó la mano brevemente y le dijo que lo que él le había dicho no sería en vano. Esa noche condujo a casa con una comprensión muy diferente de lo que estaba enfrentando. No se trataba de un descuido burocrático, ni de una erosión natural de los materiales de archivo a lo largo del tiempo. Fue deliberado y se ha mantenido durante años. Esto tenía un claro propósito: transformar a Diana de un símbolo de compasión y conexión popular a simplemente un capítulo histórico triste. Una esposa infeliz, una mujer difícil, alguien por lo que la institución había sufrido y luego había dejado atrás. Alguien que los jóvenes solo encontrarían en resúmenes cuidadosamente editados que omitieran todo lo que la hacía extraordinaria. Anne no iba a permitir que ese fuera el final de la historia.
Solo necesitaba algo más que el testimonio de un anciano con conciencia. Necesitaba algo que un tribunal de opinión no pudiera explicar. Pero, ¿dónde se encuentra el tipo de evidencia que puede cambiar una historia que todos creen que ya conocen, la caja fuerte del sótano en Surrey? Lo que necesitaba estaba en Surrey, en una casa modesta, en una habitación del sótano, en una caja fuerte cerrada durante 20 años. Edward Langford había trabajado como asistente de archivo para el palacio hasta 2008. Se había retirado a Surrey y había estado viviendo tranquilamente desde entonces, cargando lo mismo que Robert. El conocimiento de lo que había presenciado y las pruebas que silenciosamente había reunido para probarlo. Esperar un momento en el que presentarlo produciría algo más que su propia destrucción. Cuando Anne llegó a su casa una tarde de tormenta, él le mostró la caja fuerte sin ningún preámbulo. En su interior había documentos envueltos cuidadosamente en material resistente a la humedad, registros de recuperación fotocopiados, listas de elementos retirados, actas fechadas de decisiones internas e instrucciones escritas específicas para su eliminación. El tipo de documentación que no simplemente sugiere que algo sucedió, sino que prueba que fue planeado, organizado y llevado a cabo a través de una cadena de autoridad establecida. También había una pequeña unidad USB. Edward lo explicó antes de que Anne lo tocara. En 2005, mientras todavía trabajaba en los archivos, asistió a una reunión con un pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo de su chaqueta. Había llegado a sospechar lo suficiente de lo que estaba presenciando como para tomar una acción que sabía que no estaba autorizada. Había conservado la grabación durante 20 años, junto a los documentos, esperando. Anne conectó el disco a su computadora portátil. La grabación que llegó a través del altavoz fue clara. Una voz de mujer fría y segura dando una instrucción directa. Deshazte de todo. Todas las cartas, fotografías y recuerdos relacionados con Diana. No dejes nada que pueda recordarla al público. Esta es una orden. Esta era definitivamente la voz de Camilla. A partir de 2005, año en que se casó con el rey Carlos, dando una orden directa para borrar la presencia de Diana de los registros del palacio. Anne se sentó sin moverse por un momento que Edward dijo más tarde y que se sintió más largo de lo que probablemente fue. Cuando finalmente se puso de pie y reunió los documentos para irse, los sostuvo contra ella bajo la lluvia durante todo el camino hasta su auto. Había pasado 6 meses trabajando para lograrlo. Ella sabía que algo así existía. Tener la prueba real en tus manos en una tarde tormentosa en Surrey es diferente a saber que existe. Y se permitió sentir la diferencia antes de arrancar el coche y conducir a casa. La cuestión ahora no era si tenía suficiente. Tenía más que suficiente. La cuestión era cuándo y cómo utilizarlo de una manera que no pudiera ser desmantelado silenciosamente antes de que llegara a las personas a las que necesitaba llegar. Pero antes de que Anne pudiera dar el siguiente paso, alguien más ya se había dado cuenta de que la situación se estaba volviendo mucho más grave de lo esperado. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona en el centro de la historia se da cuenta de que las paredes pueden estar cerrándose? La respuesta de Camilla y cómo empeoró todo. Camilla no había pasado por alto que algo se movía en las sombras del palacio. Sus fuentes eran buenas y las había estado utilizando. Sabía que Anne estaba haciendo preguntas. Sabía que Anne se estaba comunicando con antiguos miembros del personal, pero no sabía exactamente cuánto tenía Anne ni hasta dónde se remontaba, pero entendía lo suficiente como para saber que era necesario tomar medidas. Su respuesta fue rápida, exhaustiva, y en última instancia, fuera de lugar. Ordenó la eliminación final de cualquier registro restante que existiera en el sistema de archivos que se conectara con Diana o con las operaciones de eliminación. El trabajo se realizó en 48 horas. Limpio, completo, sin huellas digitales, sin documentación de transferencia, nada en los sistemas accesibles que pueda recuperarse.
Ella creía que había eliminado las últimas pruebas. También llamó a antiguos miembros del personal, a los que sospechaba que Anne podría estar acercándose. Las llamadas fueron redactadas cuidadosamente y entregadas a través de intermediarios, pero el significado no fue sutil. A las personas que habían construido jubilaciones tranquilas y tenían familias que valoraban, se les recordó que hablar sobre cosas que habían presenciado podía resultar costoso en formas específicas y prácticas. Las llamadas estaban diseñadas para producir silencio, y para algunas de las personas que las recibieron, lo lograron. También elaboró un plan de contingencia, un conjunto de documentos internos que culpaban a una secretaria que había partido hacía mucho tiempo y había fallecido hacía más de 15 años. Si aparecían pruebas que no podían negarse, Camilla había preparado una versión de los hechos en la que todo había sido decisión personal, no autorizada de alguien que ya no podía hablar por sí mismo. Todo fue minucioso, todo fue rápido y todo estaba dirigido a documentos y registros que ya no estaban en los sistemas que ella estaba limpiando, porque Edward Langford había hecho sus copias años antes de que cualquiera de sus operaciones pudiera llegar a ellos, y los había almacenado en una caja fuerte en Surrey, que nadie en su círculo sabía que existía. Había pasado 72 horas ejecutando una contraoperación contra evidencia que se encontraba seca, segura y completamente intacta a aproximadamente 30 millas del palacio, en el sótano de un asistente de archivo jubilado que había estado esperando 20 años exactamente por esta conversación. Pero si la evidencia había sobrevivido intacta, solo quedaba una pregunta. ¿Qué pasaría cuando todos los que importaban finalmente se vieran obligados a escucharlo? La habitación sin salida. Charles convocó la reunión interna 3 semanas después de la ceremonia. Sala privada, miembros principales, puertas cerradas sin registro público. Anne llegó con la carpeta que había estado construyendo durante 6 meses. Lo colocó sobre la mesa sin presentación. Luego reprodujo la grabación. La voz de Camilla de 2005 llenó la habitación. La instrucción de deshacerse de todo. El lenguaje sobre no dejar nada que pueda recordar al público a Diana. La frase «esto es una orden». La reacción en el rostro de Camilla fue inmediata y visible. Cualquiera que fuera la compostura que había estado manteniendo por fuerza de voluntad, simplemente no pudo resistir el sonido de su propia voz, dando la instrucción que había pasado 20 años esperando que nadie pudiera aprobarla. Intentó hablar. Ella dijo que fue un malentendido. Dijo que solo había estado protegiendo a la familia. Dijo que todos estaban exagerando lo que escuchaban. Anne colocó otro documento sobre la mesa, luego otro. Las listas de recuperación, las actas fechadas, los resúmenes de los testimonios de los testigos, que ahora junto con los documentos formaban una imagen tan completa que los vacíos que el plan de contingencia de Camilla necesitaba para insertar una explicación alternativa simplemente no existían. Cada vez que Camilla encontraba una oportunidad para una versión diferente de los acontecimientos, Anne producía algo que la cerraba. La estrategia de repartir culpas, el secretario fallecido, la decisión personal, no autorizada, el error administrativo ocurrido hace mucho tiempo, requerían ambigüedad para funcionar. Anne había pasado 6 meses eliminando toda ambigüedad. La estrategia no tenía nada en qué sustentarse. Charles escuchó todo. Él no interrumpió. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y cansada. Fue el tono de alguien que absorbe información, lo que cambió su comprensión de una parte importante de su propia historia. Dijo que Camilla había ido demasiado lejos. Dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. El resultado fue interno y seguiría siéndolo. Se hizo el cálculo de que proteger a la institución de un escándalo público total requería gestionar las consecuencias de forma privada. Pero en privado las consecuencias fueron graves. Camilla fue trasladada al ala este del palacio. Su participación en las actividades reales oficiales fue suspendida indefinidamente.
Las personas que habían cumplido sus instrucciones fueron reasignadas silenciosamente. La mujer que había pasado años planeando la eliminación de Diana del registro histórico de la familia, ahora había sido apartada de la vida activa de esa familia por el peso de lo que había hecho. Pero eliminar un capítulo de la historia nunca fue el verdadero objetivo. La pregunta siempre había sido, ¿quién heredaría lo que vendría después? Entonces, después de que el polvo se asentó y la habitación quedó en silencio, ¿qué quedó para que la siguiente generación continuara? ¿Qué lleva Charlotte ahora? Anne se quedó junto a la ventana después de que terminó la reunión y se vació la sala. El jardín exterior estaba oscuro, tranquilo, y sin ninguna preocupación por lo que se acababa de hacer en el interior. No había hecho esto por satisfacción personal, y ahora no sentía ninguna satisfacción particular. Lo que sintió fue el complicado alivio de algo completado, después de meses de trabajo, que le había requerido pedirle a la gente que asumiera riesgos, que llevara cosas que tenían miedo de llevar, que le confiara cosas que habían estado protegiendo durante décadas. Sintió la tristeza de comprender cuánto le habían quitado deliberadamente y cuánto tiempo se le había permitido permanecer oculto. William se acercó, se paró a su lado y le dijo lo que ella ya sabía, que había tenido razón, pero que el precio había sido alto. Dijo que a veces el único camino a seguir pasa directamente por lo que fue enterrado, y que Diana merecía estar en la luz en lugar de ser encerrada en un capítulo de advertencia. Charlotte estaba en algún lugar del palacio con sus padres de 11 años, portando un título y una tiara que la conectaba con una abuela que nunca había conocido, pero cuyos ojos había heredado. Era demasiado joven para comprender plenamente lo que significaba la tiara o lo que había sucedido en las semanas previas a su cumpleaños, pero ella llegaría a comprenderlo. Conocería la versión inédita de la historia de su abuela, no el relato reducido y cuidadosamente elaborado que alguien había pasado años intentando construir, sino el asunto completo con todas las partes inconvenientes y magníficas intactas. Eso era lo que Anne había puesto dentro de esa caja de terciopelo rojo. No solo una pieza de joyería, el permiso para saber la verdad, la seguridad de que la verdad había sobrevivido a las personas que intentaron eliminarla, el conocimiento de que alguien había pensado que valía la pena protegerla. Diana había caminado por campos minados, se había sentado con pacientes de SIDA y había tomado las manos de personas en lugares que hacían que la institución se sintiera profundamente incómoda, porque creía que la proximidad al sufrimiento importaba más que la distancia de él. Charlotte crecería sabiendo que su abuela había sido esa persona plena, completamente, con todos los detalles intactos. Ella decidiría por sí misma qué hacer con el espíritu que le han dicho que heredó. Nadie puede tomar esa decisión por ella, pero ella la tomará con la historia real a su disposición. Anne se había asegurado de eso. 6 meses de trabajo tranquilo. Una tarde lluviosa en Surrey. Una caja de terciopelo rojo se abrió ante 300 personas que asistieron a una fiesta de cumpleaños y presenciaron algo mucho más significativo. La llama había sido transmitida. El resto era de Charlotte. Pero ¿por qué Camilla se esforzó tanto por borrar de la historia todos los aspectos de la memoria de Diana, el proceso de reescribir la historia? Camilla entendió algo que muchos nunca consideraron. No se puede reescribir completamente el futuro mientras el pasado todavía domine la habitación. De ahí la decisión de despojar al palacio de todo recuerdo de ella. Cada homenaje a Diana se convirtió en una comparación tácita. Cada aniversario revivía viejos titulares. Cada iniciativa caritativa invitaba a preguntas sobre quién la había inspirado primero. Incluso cuando nadie mencionó a Diana directamente, su legado permaneció en cada aparición real. Si Camilla realmente quería ser aceptada como reina, el mayor obstáculo nunca fue un título. Era un recuerdo que se negaba a desvanecerse.
Así que imaginemos una estrategia que no requiera una confrontación dramática. Solo paciencia, menos referencias públicas, menos fotografías en exhibición. Se presta más atención al futuro de la monarquía que a su doloroso pasado. Con el tiempo, la historia misma podría empezar a cambiar, no mediante mentiras, sino mediante el silencio. Sin embargo, los recuerdos son cosas testarudas. Cuanta más gente sentía que Diana se alejaba de las narrativas oficiales, más ferozmente se aferraban a su historia. Libros vendidos en mayor número. Los documentales atrajeron a millones de espectadores. Las generaciones más jóvenes que nunca la habían conocido quedaron fascinadas por la mujer que creían que cambió la monarquía para siempre. Y al final surgió la mayor ironía. Si alguien realmente esperaba borrar a Diana de la historia de la familia real, cada intento solo hacía que fuera imposible olvidarla. Algunos legados son llevados por las instituciones, otros los lleva el pueblo. El legado de Diana pertenecía a este último. Era eso lo más valiente que alguien de esa familia había hecho en décadas. O tuvo un costo para la unidad familiar que llevará más tiempo reparar que la herida original. Deja tu respuesta en los comentarios. Dale a... Me gusta, comparte esto con alguien que haya estado siguiendo a la familia real y suscríbete para no perderte lo que cubrimos a continuación.